Buenos días hermanos, buenos días amigos, buenos días público presente que escucha este video. En esta mañana son las 5 de la mañana, hora de que debemos buscar a Dios. Nos paramos leyendo un texto desde ayer que caminaba en el parque. Dios me dijo que hablara tocante a Nabucodonosor. Y busqué en la Biblia el libro de Nabucodonosor, ¿ok? Y miré muchas cosas sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor vino a esta tierra a conquistar. Dice que era uno de los personajes. Voy a leer un párrafo primeramente de la Biblia. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la conquistó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de sus utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinaí, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey apenas jefe de sus eunucos que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Pero siempre hay algo bien importante en la vida de Nabucodonosor, que nunca de los nunca se queda Dios afuera de todo esto. Nabucodonosor fue y sitió la casa de Israel, fue y sitió la casa de Judá, y echó afuera mucha gente, deportó a mucha gente de Judá. Pero había 4 varones, que era Daniel, 4 muchachos a quienes no se hubiese tacha alguna, que tenían sabiduría de los sabios, en ciencia, en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Nunca, por eso le digo, nunca Dios se queda atrás. Dios tiene un plan para cada cosa. Se recuerda cuando Jesús dijo en una de sus enseñanzas, dijo que no habría piedra sobre piedra de ese templo. Así es que el templo de Salomón fue destruido completamente, y ahora se acerca otro rey que es Nabucodonosor, y tiene otros dioses, roba los utensilios de Dios, los vasos, las copas, los platos, todo lo que se usaba para darle adoración a Dios lo roba Nabucodonosor, y lo trae a las casas de sus dioses. Qué triste. Es triste, pero es la realidad. Pero siempre Dios nunca se queda fuera. Dios está siempre al tanto de lo que está ocurriendo, y Él sabe todas las cosas. Mire, tan lindo, pone a 4 muchachos. Y como líder principal, el más sabio, el más inteligente, Daniel, uno de sus hijos. Dice que una vez el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y le turbó ese sueño, y mandó llamar a todos los sabios de la tierra, a todos los que leen las cartas, los que dicen los horóscopos. Bueno, mandó llamar a toda la gente que podía revelar el sueño de Nabucodonosor, y nadie pudo revelarlo porque no podía él decirlo. Nabucodonosor se le olvidó el sueño. Dígame usted, si alguien le dice a usted, dime lo que quiere decir esta palabra, pero no te dice qué es la palabra, tú no puedes discernir qué es lo que quiere decir. Primero necesita confesarla, y luego necesitas tú decirle lo que quiere decir esa palabra. Pues Nabucodonosor no se acordaba de qué es lo que había soñado.
Y en aquel instante, Nabucodonosor se perturbó su espíritu. Porque sí, dirá usted, es el Espíritu Santo. No, no es el Espíritu Santo. Es el espíritu del alma que trae adentro. Porque acuérdese, Nabucodonosor servía a otros dioses. Se llevó los vasos y los utensilios de Dios para el templo de sus dioses. Israel y Judá fueron destruidas. Pero había 4 varones justos. 4 varones justos. A estos el jefe de los eunucos, dice la Biblia, en Daniel capítulo 1, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Esas 4 personas fueron relacionadas en la casa del rey, para trabajar en la casa del rey. Pero todavía no era nadie. Eran nomás personas que estudiaron su lengua y enseñaban la lengua a los demás, los cuales no se quisieron de ir. Eran deportados de Judá, eran uno de los deportados, pero no se fueron de la tierra, sirvieron. Todavía se quisieron quedar para ver los finales de Israel y de Judá. Y dice que Nabucodonosor perdió el conocimiento completamente y no sabía del sueño. Trajeron todos los sabios y todos los que sabían leer las cartas, sabían echar el destino, toda la gente que decía saber, que podía discernir el sueño a Nabucodonosor. Toda la gente que sabía discernir las palabras estaban delante de Nabucodonosor. Y le decían a Nabucodonosor: dime tu sueño, oh rey mío. Le decían: dime tu sueño y yo te diré qué es lo que quiere decir tu sueño. Y decía Nabucodonosor: es que lo olvidé, no lo sé. ¿Cómo te voy a decir un sueño si tú no me dices qué es lo que te dijo Dios? Y Nabucodonosor lo había olvidado. Olvidó en aquel momento el sueño que Dios había puesto delante de él. Y había él decretado que si nadie le respondía a ese sueño, que matara a todos los sabios, a todos los brujos, a todos los que discernían palabras mentirosas o profecías mentirosas. Que los matara a todos. Pero entre ellos iba incluido estos 4 varones que también se hacían llamar profetas. Estos 4 varones que servían a Dios también eran sabios. Y ellos enseñaban, ellos eran sabios. Dice aquí la Biblia que eran, en toda la sabiduría eran sabios, en ciencia y en buen entendimiento. Entonces también los contaban en la lista de Nabucodonosor. Nabucodonosor comenzó la matanza y comenzó a matar a los sabios y a los que enseñaban sabiduría. Y en aquel tiempo Nabucodonosor nomás mandaba a los soldados de guerra, los mejores soldados, y comenzaban la matanza, comenzaban a matar. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Que acuérdense que Daniel y los otros 3 hijos de Dios trabajaban con el eunuco. El eunuco trabajaba cerca del rey. Y Daniel preguntó al eunuco y le dijo: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta matazón? ¿Por qué están matando a los? ¿Por qué los están matando a los sabios? ¿Por qué los están matando? Y el eunuco le reveló y le dijo: es que Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño y nadie se lo puede revelar. Y él dijo que no lo sabía y nadie se lo puede revelar. Y ordenó matar a todos los sabios y a todo el que no le revelara el sueño. Y más adelante
Dice Nabucodonosor que aquel que le revelara el sueño le iba a vestir de lino. Le iba a vestir, a darle un anillo y hacerlo como un gobernador en la ciudad de Nabucodonosor, ahí en la ciudad de Israel, donde estaba citado Nabucodonosor. Entonces Daniel, y ese tan inteligente, le dijo: dame tiempo, dile al rey que me dé tiempo. Que me dé tiempo para hablar con mi Dios y que mi Dios me revele ese sueño que tanto perturba al rey. Y el eunuco fue con el rey y le dijo que le diera tiempo para que Daniel pudiera hablar con su Dios, el Dios de dioses y el Rey de reyes. Y aquel rey esperó a que Daniel hablara con su Dios y regresara con su sueño. Cuando Daniel dormía, el Señor vino de noche y reveló el sueño a Daniel. Y más adelante le dijo a Daniel lo que le tenía que decir a Nabucodonosor. ¿Se acuerda que en el video anterior hablamos sobre la vida de José en Egipto? Lo mismo, se le había revelado un sueño al rey de Egipto, a Faraón. Y José fue usado por Dios para leerle ese sueño. Y José después reveló el sueño que Dios le había dado a Faraón. Y Faraón lo puso como gobernador. Así lo mismo aquí en esta historia está pasando en Daniel. En Daniel la misma historia, la misma profecía se cumple. Dios perturba a los reyes, Dios perturba a los presidentes, Dios perturba a la gente que está en liderazgo con sueños que ni ellos los entienden. Pero los hijos de Dios, los que están cerca de Dios, que somos usted y yo, cerca de Dios, que leemos la palabra y entendemos el Espíritu Santo cuando habla, podemos revelar esos sueños que Dios tiene para esos reyes o príncipes o presidentes o lo que usted quiera decir. Para la gente que tiene liderazgo. Aquí es un caos porque todos quieren que su presidente gane, que su alcalde gane, que su gobernador gane. Y hay tantos pleitos por la presidencia. Hay tantos pleitos por la gobernatura. No te preocupes por eso. Tú no los pones. Nosotros no los ponemos. Dios pone a los gobernadores así como puso a Nabucodonosor. Usted dirá, ¿cómo lo iba a poner Dios a Nabucodonosor? Pues sí, más adelante dice la Biblia que Él lo había puesto. Para enseñarnos a nosotros que Él pone y quita a quien quiere. Sean buenos o sean malos. Dice la Biblia que se hastió Nabucodonosor de matar gente y decir mentira y poner altares en la casa de Jehová, en la casa de Dios Padre, y robar los utensilios con los que se adoraba a Dios. Sí, Dios lo puso, era malo. Pero ¿para qué lo puso? Para enseñarnos una lección y hacer las maravillas de Él, después enseñárselas al pueblo. Daniel fue usado por Dios para revelar el sueño. Y Nabucodonosor se admiró de tanto del sueño que tuvo Nabucodonosor y Daniel se lo reveló. Y le dijo que iba a haber una estatua grande, grandísima. Y si lee, de bronce, de plata y de oro lo iba a hacer. Nabucodonosor llegó hasta el cielo, dicen que llegó hasta el cielo. Más adelante hay un texto donde dice que Nabucodonosor hizo un árbol que llegaba hasta el cielo, que se le reveló un sueño.
que él era un árbol que llegaba hasta el cielo. Entonces Nabucodonosor se le reveló ese sueño y hizo gobernador. El tercero, dice. El tercero. En Egipto, cuando José pasó, lo hizo el segundo. Era gobernador. Pero acuérdese, aquí lo hizo el tercero. ¿Por qué razón? Porque había otro, el hijo de Nabucodonosor. Ok, más adelante vamos a hablar del segundo, Nabucodonosor II, que le llamaban. El Nabucodonosor era el hijo de Nabucodonosor, el rey. Y a Daniel lo puso como tercero en el gobierno. Y que reinara Babilonia, que estuviera allí gobernando Babilonia. Entonces, más adelante dice la Biblia que formó esa estatua, la estatua esa grande, y que Dios le había revelado a Daniel que había una roca, iba a venir una roca, iba a destruir los pies de esa estatua, hasta tumbarla y deshacerla y hacerla en nada. Y que el rey, le dijo Daniel, y que el rey iba a ser desechado de su pueblo. Acuérdese lo que le dije. Dios quita y pone reyes. Dios quita y pone reyes. Y Él pone al que quiere y Él quita al que quiere quitar. Nosotros no lo ponemos, Él lo pone. El trabajo de nosotros es orar a Dios para que Dios ponga un buen gobernante. Toda la profecía que Daniel le había dicho a Nabucodonosor, que iba a ser desechado de su pueblo y que iba a estar comiendo con las bestias del campo, que iba a comer zacate y que le iban a crecer las uñas como de animal y que iba a ser mojado con la lluvia del sereno. En otras palabras, iba a perder la conciencia, iba a quedar demente, nadie lo iba a conocer, iba a estar como un animal en el campo. ¿Por qué? Porque hizo enojar a Dios, porque trajo todos los utensilios a la casa de sus dioses. Eso fue lo que le enojó a Dios. Que después de que entregó a Israel y a Judá y sacó a toda la gente, robó las cosas de Dios, las robó y las trajo a su Dios. Mire lo que dice la palabra. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. ¿Ok? Acuérdense, Nabucodonosor no servía a Dios, tenía su propio Dios, y en este lugar hizo una estatua, la cual Daniel se reveló y le dijo lo que había de venir en los postreros tiempos. Y le sucedió. Fue echado de su tierra, desechado de los hombres, y fue y se hizo como un animal. Le creció el pelo como animal. Quedó demente, no sabía dónde andaba, no sabía qué hacía. Y quedó en ese lugar su hijo, Nabucodonosor II, que era probable gobernante más conocido de dinastía de la Caldea Babilonia, reino del año 604 a.C. y el 562 a.C.
conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora de Babilonia, como los famosos jardines colgantes de Babilonia. Baltasar de Babilonia decía: nietos Basti, padres Nebopasar y Naustrui. Ok. Nabucodonosor fue más conocido en la cultura occidental, en la islámica, a partir de su mención de la Biblia, dado que tomó 2 veces la ciudad de Jerusalén. La tomó 2 veces. Su papá la tomó una vez y él la tomó otra vez en el 597 a.C. y en el 587 a.C. Destruyó el reino de Judá y deportó a muchos de sus habitantes de Babilonia. ¿Por qué razón castigó Dios a Nabucodonosor? Desvanecido porque Dios castigó por su soberbia. Lo castigó por la soberbia a ser medio hombre y medio fiera. Lo castigó y lo hizo mitad hombre y mitad animal. ¿Por qué? Porque todo era bruto guerrero. Era un bruto y era guerrero y era pagano. Adoraba a otros dioses. Lo que le dijo Dios a Nabucodonosor, le dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y de Abednego. Cuando Nabucodonosor se arrepintió en ese tiempo, volvió a la noción y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué ando como animal? Mis uñas me han crecido, mi pelo me ha crecido, no se me miran. Era mitad hombre y mitad animal, ¿se acuerda? Y más adelante dice que Nabucodonosor volvió a su conciencia. Fíjese, ¿por qué lo castigó Dios? Porque dice que Nabucodonosor se llenó de orgullo. Dijo: mira todo lo que edifiqué. Mira, ¿cómo que todo lo que edifiqué? Si Dios te había dado todo ese reino y tú estás diciendo en orgullo, llenándote de orgullo, diciendo que tú edificaste esto. ¿Qué hacemos ahora? Mira todo lo que tengo. Mira mi carro, mira mi televisión, mira mi computadora, mira todo lo que tengo, mira todo lo que yo tengo. Te digo otra vez, mira, fíjate, te llenas de orgullo, te llenas de vanidad. Nabucodonosor se llenó de orgullo y de terquedad. Entonces se le quitó el poder. Quiere decir que Dios, si lo estoy entendiendo bien, Dios nos da un poder de reinar en nuestros hogares, de reinar en nuestro trabajo, de que seamos reyes. Pero así como nos pone, así también nos quita. Dice que entonces se le quitó el poder que tenía como rey y se acabó toda su gloria. Lo llevaron lejos de la gente y se volvió como animal y vivía entre las bestias salvajes y comía pasto como el ganado y el rocío mojaba su cuerpo. Más adelante dice también cómo se llamaba la enfermedad de Nabucodonosor. Sus iguales creyeron que estaba poseído por espíritus. La gente que estaba cerca de él
Creían que estaba poseída por espíritus demoníacos, que había sido castigado por Dios por la destrucción de Jerusalén. Al parecer pudo haber sufrido síndrome denominada licantropía, un síndrome psiquiátrico en el seno de su demencia. En el seno de su cabeza había sufrido un problema psiquiátrico. O sea que hablaba solo, caminaba solo, decía coherencias, no se acordaba de su reino, se le olvidó dónde estaba su casa, caminaba con los animales, probablemente hasta tenía problemas de limpieza. Cuando era todo un rey, cuando era todo un personaje, Nabucodonosor se terminó. Entre el tiempo y el tiempo que está pasando, estoy entendiendo más y más cómo las profecías se están cumpliendo. Desde el principio, cuando José estuvo en Egipto, las profecías esas se cumplieron de los 7 años. Se recuerda que en el video pasado le enseñé tocante 7 años que iba a haber no iba a haber alimento. Y se completaron los 7 años de escasez. Y ahora en este sueño se está cumpliendo la profecía de Nabucodonosor, donde dice que levantó, ¿ok? Se robó los utensilios de Dios, los platos, las vajillas, con los que se adoraba al Dios Todopoderoso. Se las robó. Y las guardó y las puso en la casa de sus dioses. La cual el Dios Todopoderoso se molestó y se enojó. Y dijo, basta, ya no más, ya no más. Yo te puse como rey, pero se estás pasando. Te estás llenando de orgullo, Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor estaba en el campo, medio bestia y medio hombre, le vino a la conciencia de nuevo. Se arrepintió ante Dios. Y dice que se humilló ante Dios y se le devolvieron sus habilidades. Pero ya era muy tarde, porque el otro rey, su hijo, ya estaba reinando en Babilonia y en todos los alrededores. Y más adelante dice la Biblia que el hijo de Nabucodonosor hizo fiesta. Hizo fiesta para los reyes. Hizo fiesta para los reyes Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor. Acuérdense, ya pasó lo de la estatua fue destruida, el rey Nabucodonosor se fue como animal, tenía demencia mental, pidió perdón a Dios y regresó. Pero ahora reinaba su hijo, el cual también hizo mal delante de Dios. Había conquistado también junto con su padre, habían conquistado Israel y Judá. Pero suele la casualidad que vuelven a hacer enojar a Dios. ¿Por qué hacen enojar a Dios? Pregúntese usted, ¿cuál es la razón de que hacemos enojar a Dios? El segundo rey Nabucodonosor se trajo los utensilios de la casa del Dios de su padre porque tuvo una fiesta con las rameras. Tuvo una fiesta con sus rameras, con las rameras.
y trajo los utensilios de Dios de nuevamente. Los trajo a que los usaran como vasijas impuras delante de los príncipes y delante de otros dioses. Y entonces, más adelante dice la Biblia que cuando estaba usando las vasijas de Dios, salió unas dos manos enfrente de Nabucodonosor II y comenzaron a escribir en la pared como lumbre salía, y comenzaron a escribir las palabras. Comenzaron a salir las palabras que escribía. Aquí, si me permite, dice la escritura, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Acuérdense que Belsasar era el hijo de Nabucodonosor. O sea, este era Nabucodonosor II, el hijo de Nabucodonosor. Con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Todos los platos y utensilios de oro y de plata que había robado Nabucodonosor del templo de Dios, por el cual fue castigado Nabucodonosor y echado de su reino como un animal. Para que bebiesen en ellos. Y el rey y sus grandes y sus mujeres concubinas. Entonces fueron traídos los vasos que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, ¿y qué dice la Biblia? Y alabaron a Dios. Daniel 5:4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante de la pared del palacio. Enfrente de ellos salieron esos dedos y estaban escribiendo. El rey veía que la mano estaba escribiendo. Entonces el rey se hizo pálido, se puso pálido, y sus pensamientos se turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas chocaban las rodillas donde estaba temblando, donde estaba viendo las manos de Dios escribiendo, donde se estaba molestando, enojando, porque estaban usando las cosas sagradas para las cosas mundanas. Qué tan lindo es Dios, que nos está enseñando que nunca debemos de usar la palabra de Dios en vano. Siempre debes de usar la palabra de Dios cuando Dios te la dicte y a la hora que te la dicte. Y nunca debes de usar el nombre de Dios en vano. Ese es uno de los mandamientos. Dice, entonces el rey gritó a alta voz que hiciesen venirse a los magos, caldeos y adivinos, y a los sabios de Babilonia. Cualquiera que lea esta escritura y me muestre la interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor. Acuérdese lo que le dije.
Había un señor que era el Nabucodonosor, grande, el Nabucodonosor primero, que fue echado de la tierra. El segundo, Nabucodonosor second, que era Belsasar, que le está diciendo, y lo iba a poner como el tercer gobernante. Entonces fueron introducidos todos los sabios y reyes, pero nadie pudo interpretar. Nadie pudo decir al rey la interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y paleció. Sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo al rey: vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni se paledice tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en la luz inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al cual se le dio sabiduría, interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Este es Daniel. Se recuerda que le había dicho yo que a Daniel ya lo habían puesto como gobernante, ¿ok? En Babilonia. Y aquí dice que la reina le dijo: yo conozco un hombre que te puede descifrar tus sueños. Te puede descifrar esas palabras que puso. Entonces Belsasar mandó llamar a Daniel y dijo: tráiganmelo, tráiganlo. Entonces trajeron a Daniel para que le interpretara el sueño. Entonces respondió Daniel. Dice, Daniel le respondió el sueño a Nabucodonosor segundo. Acuérdense que Nabucodonosor no es el nombre. El nombre Nabucodonosor significaba jugar con niños o algo así. Al rato lo busco. Nabucodonosor segundo era el nombre que le puso Dios. Nabucodonosor segundo era el segundo rey, que es Belsasar. Belsasar ahora tiene un sueño y lo perturba, porque Dios está viendo que está usando los utensilios de Dios para cosas paganas. ¿Cuántos de nosotros, hacemos el mal y decimos que Dios nos perdone? Que Dios me perdone por la mentira que acabo de echar. Usamos las vasijas de Dios para tapar aquel pecado que acabamos de hacer. Ay, Diosito, que Dios me perdone. Acabo de echarle mentiras a mi hijo, a mi madre, a mi padre. Acabo de pegarle a mi padre. Acabo de pegarle a mi madre. Ay, Diosito, que Dios me perdone, para tapar esa culpa. Usamos las vasijas de Dios para usarlas en otros dioses, en dioses de mentira. ¿Por qué nos hacemos dioses de mentira? Dioses de la idolatría. Dioses paganos, de oro, usados de oro, hechos de oro y de plata. Y usamos las vasijas de Dios, usamos lo que se usó. La Biblia, la Torra, se usó para cosas sagradas, para cosas santas. Y aquí están los utensilios de Dios. Sin los mandamientos no puedes llegar a Dios. Esas son las vasijas de Dios, las cuales estamos usando cada rato para hacer enojar a Dios. Y Nabucodonosor second, hizo enojar a Dios porque agarró las vasijas, porque andaba borracho, y las agarró y comenzó a beber con sus prostitutas, con los príncipes que idolatraban otros dioses. Y Dios desde el cielo lo estaba mirando, Nabucodonosor segundo, y se molestó, se enojó.
Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. ¿Se acuerda que Nabucodonosor II dijo que a todo el que le revelara el sueño, a la persona que le revelara le iba a poner un collar y le iba a dar dones? Entonces Daniel le respondió y dijo, no, no me des nada de lo que tú estás ofreciendo, pero te voy a decir tu sueño. El collar de oro, pónselo, quédate tú con él. Yo no quiero nada de lo que tú me estás dando. Dice, tus dones sean para ti, quédatelos contigo. Y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino. Le está diciendo que Dios le dio el reino a su padre Nabucodonosor, el que fue desechado de la tierra y vivió como animal. Acuérdese lo que le dije, Dios pone reyes y quita reyes. No importa que sean buenos o sean malos, Dios los pone con un propósito. Y le dio el reino y la grandeza de la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio todos los pueblos y naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él, y a quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Acuérdense que Nabucodonosor era malo. A quien quería mataba y a quien quería le daba vida. Y se engrandecía aquel a quien quería lo engrandecía, y a quien quería lo humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono, de su reino, y lo despojaron de su gloria. ¿Quién lo despojó de su gloria? Dios. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, con los asnos de los montes, que ya leímos eso, ¿ok? Y tú, le dice ahorita mismo, y tú, Belsasar, le dijo Daniel. Acuérdese, si lee la Biblia, en Daniel 6:22, hay una expresión con coma. Dice, y tú, le dijo con autoridad. Ya le había dicho lo del padre, y viene y le dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sabiendo todo lo que tu padre le había pasado, tú no has humillado, no te has humillado tu corazón delante de Dios, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti, ¿se acuerda lo que le dije? Trajo todos los vasos de su casa, y tus grandes y tus mujeres concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven ni oyen. Acuérdense, no miran ni oyen. Y Nabucodonosor II, Belsasar, hizo honra a ellos con los vasos de Dios. Con las cosas puras estaba alabando cosas impuras. Y Dios no le gusta. Entonces la presencia fue enviada a mano del trazo, esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene. Mene, dijo 2 veces Mene. Mene, Mene. Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto de Mene. Acuérdese. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto un fin. Ya no más. Ya no más harás maldad. Ya. Ahorita te digo, Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto un fin. Nabucodonosor II apenas acaba de tomar el reino. Apenas se acababa de acercar al reino. Y luego hizo la maldad.
luego comenzó a usar las cosas de Dios en vano. Usarlas para adorar a otros dioses, las cosas, utensilios que se habían usado para darle sacrificio, para darle honorarios a Dios, para darle ese grato olor a Dios. Esos utensilios de vino que eran usados para las cosas de Dios, vino y los usó con prostitutas y los usó con príncipes que adoraban otros dioses, y él adoraba dioses ajenos. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto por fin. La palabra, acuérdese, mene, acuérdese que en la Biblia, aquí mene 6:25, dice que mene lo contó 2 veces. Si ponemos atención, en 6:25 de Daniel, dice, mene. Y Daniel dice que la palabra mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pero lo contó 2 veces. Mene. Quiere decir que Nabucodonosor primero y Nabucodonosor segundo. Mene y mene. Le puso a uno, se terminó tu reino, y al segundo, contó Dios tu reino y le puso fin a los 2 menes. Tú menes, Nabucodonosor primero y Nabucodonosor segundo. ¿Está conmigo? Tekel. La palabra tekel la puso por una vez. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Acuérdense que Dios nos pesa en una balanza y pesa cuánto pesamos delante de Él. Cuántas obras, cuántas cosas hemos hecho buenas delante de Él. Y si hemos pesado y Él nos pesa en la balanza y no pesamos lo que Él quiere, seremos desechados de la tierra, seremos desechados de su reino. Entonces le dijo, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. 28. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Quiero ver aquí algo. Aquí Mene, contó Dios tu reino y ha puesto Tekel, pasado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Uparsin no lo dice de Pérez. Uparsin, que significa Pérez, 28 Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. Uparsin. Entonces mandó Beltasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello el collar de oro y proclamar que él era el tercero en su reino. Pero más adelante, Daniel muere. En esa misma noche, Daniel muere. Se le acaba de dar la profecía. Se le acaba de dar una profecía. Y Belsasar pensó que iba a vivir porque le acaba de decir esa profecía y a lo mejor se iba a arrepentir como su padre. Se arrepintió y fue humillado delante de Dios y Dios lo perdonó. Pero Belsasar fue diferente. Porque dice que Dios escribió la palabra Tekel. Y Tekel significa que Dios ya te pesó. Y cuando Dios te pone en la balanza, te pone la balanza, y has sido falto, Dios te halló falto, entonces tu vida se va a terminar. Sin embargo, hay un motivo por el cual Daniel está hablando del Belsasar.
de lo que hiciste. Hiciste enojar al Dios de los ejércitos, hiciste enojar usando los vasos de oro, los utensilios de Dios para dárselos a otros dioses, para dárselos y hacer las cosas paganas con las cosas de Dios. Dice en el 30, en el capítulo 5, versículo 30, dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Murió. Murió el rey Nabucodonosor II. Fíjese, tan lindo que es Dios, que más adelante le dio el reino Dios y lo hizo rey a Darío. El rey Darío, que gobernasen todo el reino, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, que en esos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ahorita en estos tiempos se están cumpliendo todas las profecías cuando han hecho enojar a Dios. Dios nos dio unos mandamientos, los cuales son los utensilios de Dios. Son los con los que nos alimentamos y mandamos ofrenda a Dios cada momento para que estemos cerca de Dios. ¿Y qué hacemos con los mandamientos? Los mandamientos de Dios fíjese, los mandamientos de Dios, le digo por qué creo yo, ¿ok? Que son los utensilios de Dios, los vasos de Dios, los utensilios de Dios. Los vasos de oro y de plata que había robado, que había traído Nabucodonosor de Jerusalén, de la tierra santa, de la tierra donde Dios habitaba con su pueblo. Nabucodonosor los robó, los trajo de allí para traerlos a sus dioses paganos. ¿Ok? Yo creo que ahorita no tenemos esos utensilios nosotros. Eso es lo que yo estoy creyendo y siento dentro de mí. Que ahora esos utensilios es la palabra de Dios. Esos vasos de oro, esos vasos de plata, las vasijas con las que adoraban a Dios, eran los mandamientos. En la ley de los judíos hay una torra. Y en esa torra dice la ley de Jehová, la ley de Adonai, los mandamientos de Adonai, para que te recordaras que había unos utensilios en los cuales con esos utensilios adorabas a Dios. Cuando cumplías con los utensilios que eran los mandamientos de Dios, tú estabas cerca de Dios. Jesús lo dijo en Mateo cuando vino y hablaba con sus discípulos diciendo que todo aquel que cumpla estos mandamientos, estos mandamientos, y se los voy a leer. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo amarás a Dios. No tomarás, acuérdense lo que le dijo a Nabucodonosor, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Dios le había dado ese reino. Le dio Jerusalén y Judá. Pero aún así,
Tomó las vasijas y fue y se las puso a sus dioses. Tomó el nombre de Dios en vano. Es el segundo. Ya estaba evadiendo Nabucodonosor los mandamientos de Dios. Santificarás las fiestas el nombre de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. ¿Y qué es lo que hacía Nabucodonosor? Al que quería mataba y al que quería le daba vida. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio. ¿Qué es lo que hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor, la primerito, estaba evadiendo casi toda la mayoría de los mandamientos. El primer mandamiento que evadió Nabucodonosor le dijo Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que primero que hizo Nabucodonosor? Dijo: yo hice Babilonia entera. Se llenó de orgullo. Dijo: yo. Que no entre el yo en nuestra persona. Y Dios lo desechó de los hombres. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdense, Dios le había dado a Nabucodonosor la tierra de Judá y la tierra de Jerusalén. ¿Se las dio Dios? Sí, se las dio. Pero tomó el nombre de Dios en vano. Después de que Dios lo había ayudado, después de que Dios le había dado esa tierra, lo tomó en vano. Se olvidó de él. Ahí está el segundo mandamiento. Santificarás las fiestas. ¿Qué es lo que hicieron Nabucodonosor? Se formó una estatua de oro para hacer fiestas paganas y mandó llamar a todo el territorio alrededor de él para que vinieran y adoraran esta estatua. Santificarás las fiestas en nombre de Dios, dice la Biblia. Otro de los mandamientos. Que también ya Nabucodonosor ya los había sobrepasado. Todos los mandamientos de Dios los había sobrepasado. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Honrarás a tu padre y a tu madre. Que eso no lo sabemos. Si Nabucodonosor tenía papá y mamá, no lo sé. Si los honraba o no. En eso sí no puedo decir nada porque no he llegado a estudiar esa parte. Dice aquí: no matarás. Nabucodonosor mataba a quien quería y a quien quería daba vida. Otro de los mandamientos ya estaba evadiendo Nabucodonosor. No cometerás, el 6, actos impuros. ¿Y qué es lo que hacía Nabucodonosor? Iba y se metía con sus concubinas y con las prostitutas y adoraba dioses ajenos. Otro mandamiento que Nabucodonosor no estaba poniendo delante de Dios. El 7º mandamiento: no robarás. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Robó los utensilios de la casa de Jerusalén para traerlos a dioses paganos. Otro mandamiento más: no darás falso testimonio. No darás falsos testimonios. ¿Cuántos de nosotros se nos hace fácil mentir en cualquier cosita que tenemos? Echamos mentiras por arriba y por abajo. ¿Cuántos de nosotros somos así? Evadimos los mandamientos. Evadimos el mandamiento de Dios. No consentirás pensamientos y deseos impuros. Ya él lo estaba pasando todo. No codiciarás los bienes ajenos. Y él codiciaba toda la tierra. Tenía toda la tierra de Babilonia, codiciaba toda la tierra. Y fue y quedó como animal.
mitad humano y mitad animal. Yo creo, por eso es lo que yo estoy pensando. Yo estoy pensando, y corríjame allí el que mira este video. Estoy pensando que en este tiempo no tenemos las vasijas de Dios, como yo que estoy en Estados Unidos, no estoy en Jerusalén. Ok, en Jerusalén a lo mejor tienen ya los utensilios de Dios y los usan para darle la ceremonia a Dios. El Shabbat lo usan para darle ceremonia y reconocimiento a Dios de lo que hizo en Egipto. Nosotros ahora tenemos, como dicen, las personas que son judías, personas que sirven la Torah, saben que en la Torah hay los mandamientos de Dios, que son muchos, que me pondría a buscarlos y buscarlos y buscarlos, y no los podríamos terminar o cumplir. Entonces, fíjese que hay en el judaísmo son 613 mandamientos. 613 del Antiguo Testamento. ¿Usted cree que podamos cumplirlos, usted y yo? En los 5 libros de Génesis, del comienzo de la Biblia, cuando comenzó la Biblia, dice que el número 613 se cita con frecuencia como número de mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, no hay ningún versículo de la Biblia que dé el 613 como el número correcto. También hay otros conteos, no hay un acuerdo universal entre los judíos y los cristianos de que hay exactamente 613 leyes dadas por Dios a través de Moisés. Para cualquier cálculo del número de mandamientos de la ley de Moisés surgen ciertas dificultades. Por ejemplo, si un mandamiento aparece en Éxodo y luego se repite en Deuteronomio, cuenta como un mandamiento o dos. Por otra parte, hay algunos mandamientos que pueden considerarse como aclaraciones de otros mandamientos y no como mandamientos adicionales. Hay un debate sobre quién fue el primer en proponer 613 como el número de mandamientos. El Talmud señala que el rabino Simlai en el siglo III después de Cristo, como el responsable. Sin embargo, no hay registro de que el rabino Simlai haya enumerado los 613 mandamientos. El desglose más comúnmente aceptado hizo Maimónides en el siglo VII después de Cristo. Maimónides dividió los 613 mandamientos en positivos, los mandamientos de hacer esto, que son 248, y negativos, los mandamientos no hacer esto, que son 365. O sea, hay unos mandamientos positivos y hay unos mandamientos negativos de no hacerlo. Bíblicamente hablado, si el número 613 es el correcto o no, no es tan importante. El propicio de la ley era llevarnos a Cristo. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nadie puede obedecer perfectamente todos los mandamientos. Nadie los puede obedecer perfectamente. Siempre va a haber algo que nos carga nuestra conciencia de no cumplir perfectamente los mandamientos. No importa si son muchos o pocos. Eclesiastés 7:20 nos dice, y en Romanos 13:23,
De hecho, nadie puede ni siquiera obedecer perfectamente los 10 mandamientos. Ni siquiera puedes obedecer perfectamente los 10 mandamientos. La ley obediencia nuestra pecaminosidad. En Romanos 7:7 dio la ley para definir el pecado y demostrar la necesidad de un Salvador. Jesús es el único que obedeció perfectamente la ley. Jesús, acuérdese, Él era perfecto. Jesús fue el único que obedeció perfectamente la ley con su vida y muerte y resurrección y cumplió todos los mandamientos en Mateo 5:17. Vamos a buscar Mateo 5:17, rapidito porque ya llevamos una hora. Dice Mateo 5:17. Acuérdense, en Mateo 5:17, no pensáis que he venido para abrogar la ley a los profetas. He venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto te digo que hasta que pase el cielo y la tierra, y si una jota ni un tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. No pasará el cielo ni la tierra hasta que todo se haya cumplido. Acuérdense, nosotros no podemos cumplir perfectamente todos esos mandamientos. Solamente una persona, ni aun los 10 mandamientos tampoco pudimos cumplirlos. Como Nabucodonosor no podía cumplir, ya estaba evadiendo sus mandamientos. Así nosotros. ¿Cuántos de nosotros no completamos los 10 mandamientos? ¿Cuántos de nosotros evadimos, aunque sea el de no mentirás, no robarás, no darás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuántos de nosotros ya evadimos los 10 mandamientos? ¿Cuántos de nosotros no les hablamos a los hermanos, a los primos, a los tíos, a la mamá, al papá? ¿Cuántos de nosotros? A ver, dígame. ¿Cuántos de nosotros ustedes estamos evadiendo? Ustedes y nosotros estamos evadiendo la ley de Dios. Mas Jesús vino y Él cumplió la ley a su perfección. Dice aquí que cumplió la ley con su vida, muerte y resurrección. Cumplió todos los mandamientos de Dios. En Mateo 5, 17 y 18. Él fue perfecto. Nosotros no podemos ser perfectos, pero sí podemos seguir cumpliéndolos mientras podamos vivir en esta tierra. Si Dios te habló en esta mañana tocante a lo de Nabucodonosor, tocante a los mandamientos, tocante a las vasijas de Dios, tocante a no usar el nombre de Dios en vano, tocante a no hacer enojar a Dios usando la Biblia o usando los utensilios de Dios, que es la palabra de Dios, y usarlos para las rameras, usarlos para otros dioses. Deja de hacer lo que estás haciendo y concéntrate en la Biblia, tal como es. Concéntrate en el Dios puro, en el Dios perfecto, y no te concentres en los dioses paganos. Aquí está la verdad y la vida, dijo Jesús. Esta es la verdad y la vida. Sigue los mandamientos y estarás cerca de Dios. Si tú eres una de las personas que no se ha entregado a Dios, te invito esta mañana y repite conmigo estas palabras. Dios Jesús, solamente tú fuiste perfecto y viniste, moriste en la cruz del Calvario por mí para darme vida. Solamente tú cumpliste la ley, Señor. Perdona mis pecados y mis iniquidades si no he completado los mandamientos, que son muchos, Señor. Son 613, Señor, y no los cumplimos, Señor. Pero aún así, Señor, en tu palabra dice que por tu sangre fuimos perdonados, Padre. En la cruz del Calvario tú pagaste por todos nuestros pecados, Señor. Ahora somos libres de parte de ti, Señor. Perdóname mis pecados, te acepto como mi único Salvador. Te acepto en mi casa como mi único Redentor y te doy a ti, de hoy para adelante, te doy mi vida completamente. Tómala, llénala de ti, llena mi casa. Ayúdame a completar los mandamientos, Señor. Ayúdame a completarlos para que sea, Señor, purificado delante de ti.
y que mi casa siempre esté purificada. De ahora en adelante, Señor, yo seré tuyo y tú serás mío, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, hermano, hacemos una oración para toda la gente que nos escucha en este video. Si tú estás enfermo, tienes algún problema, voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús hago una oración por la gente que está enferma, por la gente que tiene problemas. En este momento, manda tu Espíritu Santo que caiga sobre esa casa, sobre esa cama, y los levante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque tú llevaste nuestras enfermedades, Señor, llevaste nuestras dolencias y nuestras cargas. Yo declaro sano, declaro libre de opresión toda esa gente que está viendo este video. En el nombre de Jesús, de ahora para adelante te declaro libre en el nombre de Yeshua, que es Cristo Jesús. Amén y amén. No se le olvide, estamos todas las mañanas a las 5 de la mañana. Ahora me paré tarde, pero me paré temprano en la mañana y me volví a acostar. Perdón por eso. Pero Dios es bueno, porque a las 5 de la mañana ya estábamos leyendo la Biblia y estábamos orando a Dios. Así que lo esperamos el siguiente día para un nuevo video. Acuérdese abajo en los comentarios, escribir su comentario. También escriba su petición, que vamos a estar orando por usted. En las peticiones abajo pongan los comentarios. Vamos a estar orando por usted y vamos a estar orando por su casa y vamos a estar orando. Siga leyendo la Biblia. Si usted es uno de los que se entregó al Señor, siga leyendo la Biblia, que usted un día va a conocer a Dios como lo he conocido yo. El Espíritu Santo va a estar allí enfrente de usted. Si usted es pastor, usted es ministro, usted es un rabí, lo que sea usted, busque a Dios. Que Dios está allí y el Espíritu Santo está allí, morando dentro de usted. En el nombre de Jesús se despide su hermano Pablo y nos vemos hasta la próxima. Amén.